Bienvenidos a todos. Esto es una explicación de lo que sería el desarrollo del capítulo 8, ya comprendiendo ya los conceptos necesarios del capítulo 8. Anteriormente habíamos empezado el capítulo 8 y explicando parte por parte del capítulo 8. Ahora lo que vamos a hacer es una rápida, un vistazo rápido a lo que es el capítulo 8 antes de pasar al capítulo 9. Y bueno, entonces lo principal del capítulo 8 es la división de subredes y la aplicación de tanto VLSM como FLSM. El concepto de FLSM es máscara de red de longitud fija, y el de VLSM son máscaras de subred de longitud variable. Esa es la diferencia fundamental. Luego el concepto de IPv6. IPv6 para lo que es su sistema de numeración, cómo se utiliza IPv6 y la migración de IPv6 en el proceso de transición de la utilización del IPv6. Entonces, empezando por el protocolo de la capa de red, existen lo que son los dominios de difusión, donde cada interfaz de router es considerada dominio de difusión, y las difusiones solo se propagan dentro de un dominio de difusión. Entonces, fíjense, trasladen la mirada a esa pequeña imagen que está acá en esta diapositiva. Tienen un router y la pregunta es: ¿cuántos dominios de difusión se ven en ese router? Dominio de difusión es la misma cosa que decir dominio de broadcast o broadcast domain, ¿verdad? Entonces, tenemos 4 dominios de difusión ahí en ese router. Cada interfaz conectada al router representa un rango de red o representa un dominio de broadcast o dominio de difusión. Entonces tenemos 3 dominios de difusión local, ¿verdad? Que son la LAN 1, la LAN 2 y la LAN 3. Y un dominio de difusión que va hacia afuera en un rango global que va hacia internet. O sea, 3 rangos de dominio de broadcast que están conectadas a la interfaz del router. Más adelante, cuando empecemos con el CCNA2, vamos a dar lo que son los conceptos de subredes aplicadas a subinterfaces. Entonces, cuando hablamos de subinterfaces, cada subinterfaz es una subred o un dominio de difusión propio. Bueno, y eso es como para que podamos seguir acumulando conocimientos. En lo referente a los problemas con los dominios de difusión, que son muy grandes, ocurre que eso puede saturar el tráfico, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de gran cantidad de tráfico, eso enlentece la operación de los dispositivos dentro de ese dominio de difusión grande. Entonces, ¿cuál es la operación que generalmente se debe aceptar para poder procesar el paquete? Se van formando una especie de colas para poder intercomunicar los paquetes dentro de este gran dominio de difusión. Entonces, por consiguiente, ¿cuál es la solución para cualquier dominio de difusión? Es que es muy grande. Eso es la mejor solución, es dividir en subredes, de tal manera que esas subredes puedan permitir que se comuniquen mejor los dispositivos dentro de esa red. Entonces, ahí está uno de los motivos por el cual dividimos en subredes. Es una solución para poder reducir el tamaño de la red, para poder crear dominios de difusión más pequeños. Dado que cada dominio de difusión se conecta a una interfaz del router distinta, cada dominio necesita un propio espacio de direccionamiento de red. El proceso de dividir entonces un rango de direccionamiento en espacios de direcciones más pequeñas se denomina divisiones subredes, y comúnmente lo dicen subnetting o subneteo. Eso sería la división en subredes. Entonces, nosotros, los que vamos a administrar la red, los ingenieros de la red, los especialistas en redes, lo que hacemos es agrupar los dispositivos en subredes
definida según la ubicación, según la unidad en la cual se va a organizar dentro de la organización, o el tipo de dispositivos dentro de la red, por decirlo, ¿verdad? Tenemos entonces los límites de los octetos para cada una de las clases, para clase A, clase B, clase C, y lo que hacemos es dividir en subredes en el límite del octeto, que se conocen, los límites del octeto también se conocen como las clases de IPv4. Estos se utilizan para poder separar las redes principales de los dispositivos que van a estar dentro de esas redes principales, que son los hosts dentro de cada subred. Esto permite mucha flexibilidad, y ahí tienen un ejemplo de la división de una subred con prefijo de red o diagonal 25, cuya máscara de red es 255.128, donde ese 128 último que está ahí, lo ven de color azul, indica un bit que se había prestado del rango de host para convertirlo en subredes. Entonces tenemos de una red original de diagonal 24 podemos obtener dos subredes con 126 IPs útiles dentro de cada subred. Bueno, para poder crear las dos subredes, entonces se aplica la máscara de diagonal 25 a la red 192.168.10.0, donde se crean dos subredes iguales con 16 hosts. Se utiliza la fórmula 2 a la n para poder calcular la cantidad de subredes 2 a la n, donde 2 elevado a un bit es igual a 2. Entonces un bit prestado nomás es, y justamente el bit prestado está resaltado ahí en la imagen de color azul, ¿verdad? Para poder dar lugar a dos subredes, y esas dos subredes se aplican a dos interfaces del router. Entonces, dicha sea de otra forma, ya tenemos dos dominios de difusión dentro del router. Tenemos dos dominios de broadcast dentro del router. Entonces, en la giga 0 tenemos la red 192.168.1.0, y en la giga 01 tenemos la red 192.168.1.128. Bueno, también podemos conocer o calcular la cantidad de hosts dentro de la subred con la fórmula 2 a la h menos 2 o 2 a la n menos 2, que donde 2 a la h o 2 a la n son la cantidad de bits prestados de las porciones de host, menos 2. ¿Por qué se le resta 2? Porque esos dos son igual a la dirección de red principal, y es igual también a la dirección de broadcast de su red. Esos dos son los que no se utilizan, porque cuando yo configuro la IP en el router, una vez que haya configurado la primera IP útil, luego de haber configurado la primera IP útil, tengo la segunda, tercera, etcétera, hasta la última IP útil, y cuando yo le configuro cualquiera de las IP útiles, uso el comando no shutdown, y una vez utilizado el comando no shutdown en la interfaz, automáticamente esa red se levanta dentro de la tabla de enrutamiento, lo que da lugar entonces a que yo tenga inmediatamente ya directamente conectada a esa red a mi interfaz, y eso se levanta en la tabla de enrutamiento de la red principal. Al levantarse la red principal dentro de la tabla de enrutamiento, esa red ya es válida dentro de las comparaciones que va a hacer el router con su tabla de enrutamiento. Entonces, ¿qué realiza el router posteriormente? Él realiza la verificación de las direcciones de IP que va recibiendo en la tabla de enrutamiento, y compara con las redes que ya tiene dentro de su tabla de enrutamiento. Bueno, en esas fórmulas, la n es la cifra asignada a la porción de red cuando calculamos 2 a la n, y la h es la cifra asignada para la porción de host de la dirección cuando calculamos cantidad de host. Para poder crear 4 subredes que tenemos ahí en el ejemplo, usamos la fórmula 2 a la n, donde n va a valer 2. 2 elevado a 2 es igual a 4. Entonces, un ratito, se me fue la diapositiva.
2 a la n va a valer 2 elevado a 2 igual a 4 subredes. Entonces las subredes van a tener una máscara de diagonal 26. Diagonal 26 va a tener una máscara 192, que es la suma de 128 más 64, ¿verdad? ¿De dónde yo saco eso? Recuerden esto. Cada uno de los octetos de IPv4 son 128 los bloques, ¿verdad? Bloque de 128, bloque de 64, bloque de 32, bloque de 16, bloque de 8, bloque de 4, bloque de 2 y bloque de 1. 2 elevado a 0 igual a 1, 2 elevado a 1 igual a 2, 2 elevado a 2 igual a 4, 2 elevado a 3 igual a 8, 2 elevado a 4, 16, 2 elevado a 5, 32, 2 elevado a 6, 64, 2 elevado a 7, 128. Ok, presto 2 bits, que sería 128 y 64, y ahí yo tengo mis subredes, ¿verdad? Fíjense ahí en esos 2 bits, la primera subred va a ser cuando todos las porciones de cada uno de ellos valga 0. ¿Está bien? Primera subred. La siguiente subred es cuando se prende el primer bit del lado derecho. O sea, las subredes van a crecer de a 64, en otra palabra. Y la siguiente subred va a ser la suma de 64, que es 128. Y la siguiente subred es 128 más 64, 192. Pues ahí tengo cada una de las subredes. El resto de las porciones del octeto, que obviamente ya se quedaron como si fuera host, ¿verdad? Me van a dar como resultado las direcciones de IP útiles que yo tengo dentro de cada porción de host. Ahí. Entonces, así quedaría mis direcciones de IP. Entonces, para calcularlo rápido ahora. Ok, mi primera IP útil acá, vamos a suponer que la red 192, creo que estaba acá, 192.168.10.0, 192.168.10.0 es la primera red. La primera IP útil va a ser 1. La siguiente red va a ser 192.168.10.120, ¿verdad? Porque acá está prendido el bit y sumo el encabezado. Ok, después sería la red 192.168.10.128, que es igual, acá era 64. 128, que es igual al bit prendido acá, que indica que el encabezado 128 es el que se suma. 192.168.10.192 va a ser la siguiente red, que es la suma de 128 más 64, porque los bits están prendidos. La máscara para esta subred va a ser igual a 255.255.255. La suma de estos dos bloques que yo tengo subneteado, prestado de las porciones de host. Entonces 192. Y una prueba de fuego. La máscara es igual a la última subred. Entonces ahí tengo una prueba de fuego. Entonces ahí tengo el ejemplo de las 4 subredes, y las redes obviamente crecen de a 64, como verán acá. Y si le restamos 2, fíjense bien esto, si le restamos 2 tenemos 62 IP útiles. O sea, acá tengo desde la IP 1 hasta la IP 62. Después 63 es su broadcast. 64 es la siguiente subred. 65 va a ser la primera IP útil de la red 64, ¿verdad? Y 126 va a ser la última IP útil de la red 64. Y de la primera IP útil de la red 128 va a ser 129. La última IP útil de la red 128 va a ser 190. Después la primera IP útil de la red 192 va a ser 191. La última IP útil va a ser 254. Y tenemos prácticamente las convenciones. Ok, eso es si nos vamos por cantidad de subredes. Si nos vamos por cantidad de hosts, H-2 es la cantidad de hosts que tenemos, ¿verdad? Bueno, supongamos que necesitamos H va a valer 6.
2 elevado a 6 menos 2 va a ser 62 menos 2, que son 62 IP útiles por cada subred. ¿Y de dónde saqué esos 6? Antes de pasar a lo siguiente. Acá está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué serían esos 6? 6 porciones de host serían estas, ¿verdad? Acá voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 porciones de host. Sería 2 elevado a h, ¿verdad? 2 elevado a 6 menos 2, ¿verdad? Me va a dar 62. Que sería la misma cosa. 2 elevado a 6 es 64. Y fíjense ahí, ¿de cuánto crecen los bloques? De a 64. Entonces 2 elevado a 6 es 64, menos 2 son 62. La misma cosa. Ven cómo ya todo guarda relación y se va complicando un poco todo más fácil. Bueno, la división de sus redes con prefijo de diagonal 16 o diagonal 8 podemos adoptarlas porque las máscaras de su red con diagonal 16 indica que son de 32 bits, de 16 bits, ¿verdad? Entonces esto nos permite 65.534 hosts dentro de cada subred para redes que comienzan en 172.16. Con una diagonal 18 vamos a tener poco menos, ¿verdad? Se crean 4 subredes de 16.384. Esos 65.000 se dividen en 4 partes prácticamente. Si aplicamos, por ejemplo, una máscara de diagonal 22 a esa red principal 172.16.32, se van a crear 64 subredes con 1022 hosts. Y así va a ir creciendo la cantidad de subredes con cantidad de hosts que podemos obtener. Les aliento a que puedan descargar en sus celulares, en sus dispositivos, calculadora de sus redes para poder ver que es muy fácil. Podemos también crear 100 subredes, por ejemplo, con prefijo de diagonal 16, donde se aplica una máscara a la subred de diagonal 23. Se crean aproximadamente 128 subredes, ¿verdad? 2 a la n, ¿verdad? Tiene que dar igual a 128 y va a tener aproximadamente 510 hosts cada subred. Entonces 2 a la h menos 2 era para calcular las cantidades de hosts por cada subred, donde h es la cifra que prestamos del lado de porciones de hosts. Ahí donde yo le había contado host del lado derecho. Para crear 1000 subredes con un prefijo diagonal 8, obviamente usamos un rango de red de clase A, ¿verdad? Se pueden crear aproximadamente 1024 redes, ¿verdad? 2 elevado a 11, 2 elevado a 10, 2 elevado a 11, 2 elevado a 10 creo que era, 1024. Y tiene 16.382 hosts cada subred. Y obviamente a ese 1024 era la cantidad de redes, ¿verdad? Y la cantidad de bits restantes del lado derecho son la cantidad de hosts. Bueno, para poder cumplir con ciertos requisitos, entonces realizamos las divisiones subredes basadas en las necesidades de los hosts con el VLCM, donde existen los factores que se tienen que tener en cuenta para poder planificar las subredes, el número de direcciones de hosts que se requiere para cada red, el número de subredes individuales necesarias. Empezamos entonces a dividir las subredes basadas en la necesidad de redes, donde es posible que se divide en un rango de IP en subredes para poder dar lugar a la cantidad de red específica. Entonces, en una empresa tenemos 7 departamentos, donde cada departamento debe tener su propia red. Aunque es un factor secundario, la cantidad de hosts por cada subred también es muy importante. En el ejemplo basado en los requisitos de red, podemos suponer que tenemos entregado el rango 200.42.98.0 con una diagonal 24 y tenemos que crear 7 subredes. 7 subredes en forma par no existe. 2 elevado a 3 me va a dar 8 subredes. Y esas 8 subredes van a crecer con diagonal 27, ¿verdad? Y van a tener 30 IP útiles dentro de cada subred.
ahí. Entonces, si yo tengo de nuevo los bloques 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, para 2 elevado a n va a ser 2 elevado a 7. Y 2 elevado a 7 son, 2 elevado a 7 de la cantidad de subredes que necesitaba. Pero va a ser 2 elevado a 2, que va a dar 4 subredes, o de 2 elevado a 3, que me va a dar 8 subredes. Y son 3 bits lo que voy a prestar de porciones de host, ¿verdad? Y esto va a ser ahora subred, y estos van a ser lo que quedan como porciones de host. 5 porciones de host. 2 elevado a 5 es 32, que ven acá, menos 2. 2 elevado a h menos 2 es 32 menos 2 son 30 IP útiles por cada red. Entonces las redes van a crecer acá, ¿verdad? Los bloques van a crecer de a 32. Si es que me fijo en el último bloque de a cuánto crece, crecen a 32. Entonces las redes van a ser 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192 y 224. Son las redes repetidamente, las 8 subredes. Los beneficios de utilizar una máscara de subred de longitud variable, teniendo en cuenta el desperdicio de las direcciones de la división de subred en forma tradicional. La división de subred está basada en clases y no es muy fiable, entonces, no es muy flexible, entonces genera un desperdicio de direcciones. Si yo me baso en cantidad de subredes, entonces la máscara de subredes tiene que ser la de longitud variable. Si yo uso máscaras de red de longitud fija, voy a desperdiciar gran cantidad de direcciones de IP, por lo cual es necesario utilizar o contar con una máscara variable para que puedan tener un control por la cantidad de hosts directamente. Entonces se desperdician menos direcciones. Entonces lo que se hace es aplicar el VLSM, Variable Length Subnet Mask, o máscara de subred de longitud variable. Se aplican entonces, por ejemplo, yo quiero una red de diagonal 30, es una red que tiene máscara 252, que crece de bloques de A4 menos 2, ¿verdad? Son 2 IPs útiles dentro de cada subred. Entonces, eso puede ser, por ejemplo, para un enlace de punto a punto del tipo serial, por ejemplo. En la práctica, entonces, podemos pensar en que tenemos routers conectados con un enlace. Tenemos el router con la IP 242.98.1.30, que sería el router A, y el router B 200.42.98.2, que sería la segunda IP útil de esta red principal que tiene diagonal 30. Solamente 2 IP útiles. Entonces, la IP 0 es la red principal y la IP 3 es la dirección de difusión. La IP 3 no es asignable a ningún dispositivo y la IP 0 tampoco. La IP 0 porque es la red principal y la otra porque es la dirección de bloques. En un esquema de direccionamiento, planificar las direcciones de red requiere poder tomar decisiones para que cada subred pueda contar con la máscara, con la longitud de prefijo respecto al tamaño o la cantidad de hosts dentro de cada subred, para que se le puedan asignar las direcciones de IP útiles a cada host. Para planificar esas direcciones de red, principalmente tenemos que poder evitar la duplicación de direcciones, tenemos que supervisar el rendimiento y poder proporcionar el control y el acceso. En lo referente a la asignación de direccionamiento a los dispositivos, las necesidades de distintos dispositivos también pueden afectar el esquema de asignación de direcciones, donde algunos dispositivos comunes son dispositivos finales hacia los usuarios, servidores, impresoras, dispositivos de redes y puerta de enlace o gateway. En la consideración para el diseño de IPv6, que es el otro protocolo que se utiliza debido al agotamiento de IPv4, existe la IPv6 de difusión global,
donde IPv6 de difusión global consiste por lo general en un prefijo de enrutamiento de diagonal 48 con una subred de 16 bits cuya interfaz se utiliza con 64 bits. En el concepto de división de subredes se utiliza mucho el ID de la subred para poder proporcionar la cantidad de subredes con soporte para los hosts. Acá los bloques de IPv6 crecen de a 4. Cada dígito de IPv6 es 4 bits. El ID de la subred de la misma permite entonces crear más de 65.535 subredes con diagonal 64 por defecto. Para la asignación de subredes con IPv6 se puede desperdiciar direcciones. No es un problema porque no faltan direcciones de red. Los administradores entonces pueden concentrarse en diseñar un esquema lógico para poder asignar las direcciones correctamente a la subred. En este esquema lógico que ven en pantalla, en la topología, por ejemplo, se usa 2001 DB8 a CAT1, donde el número 1 es lo que varía en el cuarto exteto. Después a CAT2, a CAT3, fíjense, a CAT4 y a CAT5. Entonces, ¿dónde varía la subred? Cada una de las subredes van incrementando de a 1. Entonces, en el cuarto exteto porque son hexadecimales. Bueno, y hasta ahí vamos con el resumen del capítulo 8. Les pedimos que vean todos los videos que le estamos grabando para el capítulo 8. Son varios videos que van a recibir de acuerdo a todas las clases que vamos a ir desarrollando para el capítulo 8 o que ya desarrollamos para el capítulo 8. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente capítulo, que es el capítulo 9, y gracias por haber aguantado este capítulo, que es la base para construir un profesional en redes.